Apreciados alumnos del cuarto curso de la carrera de Psicología de la Facultad de Filosofía de la UNE, nuevamente les doy la bienvenida a este nuestro segundo encuentro virtual a través de esta herramienta tecnológica para ya dar prosecución al desarrollo de nuestros contenidos programáticos relacionados con la materia de metodología de la investigación científica. Y antes de avanzar, me gustaría explicarles un poquito la dinámica de esta sesión que estamos iniciando hoy. Quisiera dividir esta sesión en dos momentos. Un primer momento donde vamos a dar ya la parte introductoria teórica relacionada con este material al cual ustedes también van a poder acceder a través de la plataforma, que tiene que ver con la elaboración del protocolo o anteproyecto de investigación para que nosotros podamos entender un poquito cómo este protocolo funciona en términos más teóricos para después en una segunda sesión mirar todo lo relacionado a la parte práctica que estamos proponiendo con este segundo encuentro. Entonces vamos a, en ese segundo momento, vamos a mirar la primera tarea que he compartido con ustedes. Vamos a hacer una revisión, una explicación y también en ese segundo momento vamos a explicar la tarea que vamos a proponer a continuación de esa primera tarea relacionada con la elección del tema, la delimitación del tema y todos los criterios que ustedes tienen ya a mano con esa primera tarea y que espero, así como les dije, ustedes ya hayan tenido acceso a ese material. Entonces, este es un momento de compartir teóricamente explicaciones relacionadas con la metodología, con el proceso de la investigación y vamos a ir avanzando en ese aspecto. Para poder planificar, nosotros tenemos que considerar fundamentalmente que tenemos cuatro etapas: una de planificación, otra de ejecución, la tercera de procesamiento de información y la cuarta, que es la redacción y socialización del informe de investigación. Este proceso de planificación y su interacción con los otros momentos de ejecución, procesamiento de la información y presentación del informe científico, ustedes pueden visualizar de un solo pantallazo, de una sola vez, en esta siguiente diapositiva. Y fíjense, si siguen mi cursor, acá van a poder ver que el proceso de planificación es el que más espacio ocupa por la cantidad de elementos que tiene y se puede considerar a este proceso de planificación como la etapa más importante en un proceso de investigación científica. De esta etapa de planificación nosotros fundamentalmente vamos a dedicarnos en esta materia de metodología, y cada uno de estos elementos que están acá, que ustedes están visualizando, forman parte de nuestro contenido programático y esto es lo que vamos a ir desarrollando gradual y procesualmente. Esto también ya es una explicación que hemos dado en ese primer video de bienvenida que tiene escasos minutos de duración, y este es un video un poquito más ambicioso que vamos a grabar durante 15 minutos aproximadamente, y la segunda parte también de otros 15 minutos para ir redondeando un poco nuestras explicaciones. Entonces, este proceso de planificación se relaciona después con un proceso de ejecución que ya es una etapa posterior a la aprobación del anteproyecto por las autoridades institucionales, y donde ustedes, con el acompañamiento de un tutor, de un orientador, ya van a tener toda la libertad de ejecutar ese famoso trabajo de campo sobre el cual ya estuvimos hablando también en el otro video más corto. Este proceso de ejecución, una vez realizado, pasa por un proceso de procesamiento de la información en donde se realiza el análisis de los resultados y se elaboran las conclusiones y las propuestas
¿Para qué? Para que posteriormente todas estas etapas puedan formar parte de un solo documento que es el informe científico, en nuestro caso el trabajo final de grado, y ese trabajo final de grado, como ya habíamos dicho también en en el primer encuentro virtual, está vinculado a un reglamento institucional de trabajo final de grado que ustedes en algún momento van a también acceder probablemente a través de esta misma materia si les interesa, o directamente ustedes pueden pedir ese reglamento digitalizado en la dirección de investigación o en otras instancias más administrativas. Y es importante que ustedes manejen ese reglamento porque ese reglamento también es una guía práctica de redacción en donde están los criterios inclusive de evaluación, están los criterios de presentación en cuanto a los formalismos que tienen que ver con este anteproyecto. Entonces es bueno que usted maneje también esa posibilidad de ir trabajando paralelamente con los planteamientos que nosotros hacemos con esta materia y con lo que se explicita en nuestro reglamento institucional. En realidad, en mis aulas presenciales, yo en los primeros días de clase suelo presentar ese reglamento en forma exhaustiva, en forma explicativa, a pesar de que no forma parte de mi contenido, pero suelo hacerlo porque tenemos tiempo y tenemos esa posibilidad de interactuar de una forma más directa, pero ustedes pueden acceder a ese reglamento que es bastante explícito y es bastante completo también para saber a qué atenerse cuando estamos hablando de la presentación de este tipo de documentos o de trabajos académicos. Vamos a ir avanzando. Cuando hablamos de la investigación científica, nosotros tenemos, o de un proyecto de investigación científica que queremos poner a consideración de otras instancias, nosotros tenemos que saber que debemos atenernos a un formato. Y justamente ese reglamento que les mencioné está vinculado con este formato. Todos estos elementos en gran medida están explicados resumidamente en ese formato y también estos elementos están vinculados a unos criterios de evaluación. Y como les dije, todos estos componentes forman parte de nuestro programa académico y algunas cosas más inclusive, porque nuestro programa académico correspondiente a esta materia es bastante completo. Y lo que queremos es que ustedes se formen con ciertos criterios de calidad, con competencias básicas que también ya mencionamos en ese video, para que no solamente para que ustedes puedan elaborar un anteproyecto, un trabajo final de grado, sino para que finalmente ustedes logren un perfil de competencias básicas y específicas relacionadas con la investigación científica, porque eso les va a acompañar directamente a lo largo del desempeño profesional que puedan tener dentro de esta carrera. Entonces, un tema elegido se vincula a un problema científico y ese problema científico no es otra cosa sino una situación desconocida que se requiere y que requiere de una respuesta teórica y o práctica. ¿Qué significa eso? Yo puedo responder sobre ese tema de una manera más bibliográfica, haciendo una revisión de los presupuestos teóricos o directamente puedo ir a buscar evidencia sobre ese problema, pero en un trabajo final de grado generalmente se piden las dos cosas, o sea, se da una respuesta teórica inicial en los antecedentes del tema, en la búsqueda de los antecedentes del tema, en la elaboración del marco teórico y también se buscan y se presentan evidencias o se presentan resultados concretos con respecto al problema investigado, a las variables analizadas. Entonces, en eso consiste este problema científico. Entonces, para que el problema científico quede de manera comprensible en el trabajo, necesitamos hacer el planteamiento del problema en donde en nuestro anteproyecto de investigación.
Y allí yo necesito describir el problema en términos de una revisión bibliográfica en donde yo puedo presentar los datos sobre el problema en forma estadística o en forma narrativa, teniendo en cuenta la situación actual del problema. Y a partir de allí yo puedo hacer mis preguntas de investigación, o sea, qué es lo que yo deseo responder inicialmente con la elaboración del marco teórico y segundo también después con los objetivos específicos relacionados con el trabajo de campo que necesito hacer. Y eso vamos a ver en esta segunda parte del trabajo, porque esto va a durar 15 minutos, voy a darle un cierre en ese momento y en esa segunda parte del trabajo ustedes van a ver cómo eso se vincula con una cuestión mucho más práctica y mucho más fácil de entender también. Aquí ustedes van a poder encontrar criterios para formular preguntas, o sea, ¿cuáles son los criterios para formular preguntas? No voy a detenerme mucho porque esto pueden leerlo de primera mano. Después, esta es una cuestión interesante. Fíjense, los tipos de preguntas y cuál es la lógica que acompaña a esas preguntas y por qué hacemos esta presentación. Porque como ustedes sabrán, los trabajos de investigación también se clasifican por niveles de estudio y por tipos de investigación. Acá, estas son preguntas descriptivas y esa es la lógica de su formulación. Estas son preguntas de relación y estas son las lógicas de su formulación. Estas son preguntas explicativo-causales y esta es la lógica de su formulación. Y así también los trabajos finales de grado se dividen por niveles en cuanto a su complejidad. Yo puedo tener una investigación combinada, descriptiva, correlacional, o puedo tener una investigación combinada, descriptiva, explicativa también, o puedo tener las tres. No es muy práctico, pero se recomienda siempre tratar de ser lo más específico posible, pero eso en el curso del desarrollo del trabajo también se puede ir ajustando. Pero la idea es que ustedes puedan entender cómo estas preguntas, de acuerdo a su formulación, terminan también estableciendo los niveles y los tipos de relaciones que se van a establecer de acuerdo a la naturaleza de las variables que estamos analizando también o que queremos analizar. Estas preguntas están vinculadas a una cuestión fundamental que son los objetivos del trabajo, porque estos objetivos son los que van a terminar guiando nuestro trabajo de campo. Y como dice aquí al pie de esta diapositiva, los objetivos están en relación directa con las preguntas formuladas en el planteamiento del problema y esto vamos a ver en la práctica en la segunda etapa. ¿Por qué es importante fijarse estos objetivos? Y vamos con esto, vamos a ir cerrando nuestra primera parte de esta presentación, de esta grabación, porque ustedes van a tener el link de esta primera parte y van a tener el link de acceso de la segunda parte también. Entonces nos posibilitan por sobre todas las cosas expresar dentro del anteproyecto lo que se pretende alcanzar. Aparte de dar direccionalidad, los límites del estudio, situarlo en un contexto general y orientar las fases del proceso, lo que realmente es importante rescatar de estos objetivos es que nosotros con ello hacemos una expresión declarativa de lo que queremos alcanzar. Y con esto voy a ir cerrando un poquito esta grabación, porque es lo que hay acá. Después acá en esta diapositiva ya se habla del marco teórico. Entonces, estos objetivos también sirven para que nosotros podamos hacer un chequeo de esa primera coherencia metodológica que vamos a ampliar después cuando veamos la parte práctica. Entonces con esto, gente, mi grabación y les voy a esperar
en la segunda